Ya en varios videos atrás he contado historias y anécdotas relacionadas con carreteras de México, en donde varias personas han contado sus más terribles anécdotas. Pero hoy es un caso muy especial, ya que lo que estás a punto de escuchar son 5 historias muy populares en el que varios municipios se fusionan para darle veracidad a lo que cuenta su gente de la carretera que nos une. En esta carretera, la cual popularmente es conocida como Carretera Tampico-Mante, esconde muchísimas leyendas urbanas, las cuales, gracias al testimonio de ciertas personas que han cruzado de noche por aquí, es que hoy sabemos de ellas. En este video conocerás las 5 historias más sonadas que cuenta la gente, así que ponte cómodo y atento a lo siguiente que escucharás. El 24 de febrero del año 2009, los teléfonos de la 94 recibieron una llamada en el programa de en donde un caballero de 35 años contaba con mucho horror lo que hace unos días había vivido en aquella carretera que lleva al municipio de González, Tamaulipas. En el relato de aquel hombre contaba que él y su familia habían salido de la ciudad de Madero por la madrugada al pueblo de Estación Manuel, debido que un familiar de su esposa había perdido la vida y esa noche su cuerpo iba a ser velado. Como aquel familiar había fallecido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cuerpo iba a tardar en llegar al pueblo de Manuel. Es por eso que aquella familia de Ciudad Madero salieron muy de noche una vez que fueron notificados con la noticia. El hombre recuerda que cuando pasaron el poblado de Villa Cuauhtémoc, unos kilómetros más adelante, allá en donde alrededor se suman grandes praderas, alcanzaron a mirar con la poca luz que salía por los lados del vehículo a un caballo gigante de color negro. Y cuando digo gigante, no me refiero a un caballo de buena estatura, sino que estoy hablando de un caballo del tamaño de un autobús. Así fue como lo describió aquel hombre. Entonces yo le digo a mi esposa, volteo de reojo porque acabo de ver como que algo iba caminando y así le digo a mi esposa, mira, voltea, mira hacia de qué lado, mira qué es eso. Mi esposa voltea y en eso nos damos cuenta que era un caballo, pero un caballo grande, como del tamaño de un autobús. Fue algo que nunca en mi vida había visto, no nos detuvimos para saber qué. Se dicen que hay espíritus y demonios muy necios, capaces de hacer cualquier cosa por tal de llamar tu atención. Estos a veces se disfrazan de gente normal para causarte daño, y en palabras de grandes sacerdotes y pastores, son seres que no te dejan en paz una vez que cruzas por su camino. El 3 de julio del año 2000, un trailero platicaba en una reunión con amigos una de sus más grandes anécdotas en la carretera. Ocurrió a la altura del ejido La Gloria, ubicado a pocos kilómetros del pueblo de Villamanuel. Según en su relato, el hombre venía de Tampico e iba con rumbo a Monterrey. Él recuerda que eran aproximadamente las 12 de la noche, y a lo lejos alcanzó a ver a una mujer vestida de blanco que pedía ride a orilla de la carretera. Viajar en tráiler tiene sus ventajas. Desde arriba los operadores tienen espacio suficiente para mirar a lo lejos lo que está sucediendo unos kilómetros más adelante, y gracias a las luces que llevan, no importa que sea de noche o esté lloviendo, su camino siempre será iluminado. Es por esta razón que aquel operador se dio cuenta de que aquella mujer que hacía señas para detener el tráiler no era una persona normal, ya que su cara era horrible, difícilmente la describe con sangre en su rostro y una mirada aterradora. El trailero pasó de largo por un lado de aquel espectro, ignorando por completo las señales que la mujer le hacía. Pero su sorpresa fue que unos metros más adelante, alguien tocó la ventanilla del copiloto y pudo ser testigo de algo horrible, pues aquella mujer iba agarrada del espejo retrovisor lateral e iba viéndolo fijamente. Todo esto sucedía mientras él iba manejando su unidad. El trailero en su relato agrega que aquella noche casi se volteaba, pues el miedo lo sentía en todo el cuerpo y era difícil evitar voltear a verla. Desde entonces muchos traileros han reportado haber visto a esa mujer a orilla de la carretera pidiendo aventones a traileros y camioneros que pasan a altas horas de la noche, y si no te detienes, esa mujer se colgará de los espejos. Esta historia viene de YouTube.
De hecho, el dueño del canal El Mundo de Cabeza contó esta historia en uno de sus primeros videos, pues resulta que antes los youtubers que se dedicaban al mundo del horror contaban historias de sus seguidores cuando estos apenas crecían en fama. Y cuando De Cabeza anunció que estaría contando las historias paranormales de la caja de comentarios, muchos seguidores empezaron a contar sus relatos de terror. Es aquí donde una mujer le mandó su historia a este youtuber y curiosamente esta mujer es de Altamira, Tamaulipas y la historia que le escribió tiene como lugar en la carretera Tampico-Mante. Desafortunadamente la historia tal cual la relató aquel youtuber no pude encontrarla ya que esta historia entró en un top, pero hoy la conocerás. Corría el año 2007, la señora San Juana y su esposo Guillermo venían de Ciudad Victoria, Tamaulipas, iban con rumbo a la ciudad de Altamira, en donde se encuentra su hogar. La pareja de recién casados venía escuchando música y platicando algunas vivencias del pasado. El reloj marcaba las 11 de la noche y a lo lejos se podía ver algunos relámpagos que indicaban que muy posiblemente en Altamira estaba lloviendo. Cuando iban acercándose poco a poco, empezaron a caer las primeras gotas de agua. Aún faltaba como 20 minutos para llegar a la ciudad, y como suele suceder en algunas ocasiones, no había casi carros. El agua empezó a resaltar un poco más, hasta desatarse completamente, y Guillermo disminuyó la velocidad, debido que la carretera se estaba llenando de agua, y quería evitar un accidente. Mientras iban avanzando, notaron que un carro iba enfrente. Por casualidad, el carro era un Jet idéntico al de ellos, y curiosamente el vehículo tenía el mismo color. No le dieron mucha importancia, ya que lo que realmente les preocupaba era llegar pronto a casa. La tormenta se estaba convirtiendo un poco agresiva y no prestaban atención a lo que estaba sucediendo. Resulta que Guillermo notó algo extraño en el carro, pues este carro tenía la misma calcomanía del equipo de fútbol pegada en el mismo lado de donde también él tenía la suya. Como la lluvia estaba fuerte, no alcanzaba a ver bien las características del carro, pero estaba seguro que ese carro era idéntico al suyo, hasta en la ubicación de la figura le pareció muy relevante. El matrimonio siguió avanzando detrás de aquel vehículo misterioso. Guillermo puso al tanto a San Juana de lo parecido que era aquel carro. San Juana notó que dentro del carro iban dos personas al igual que ellos. Y un detalle que jamás olvidarán y que lo dejan bien marcado, era que en un costado del vehículo de ellos, en la parte baja, por donde van las luces traseras, el auto tenía un golpe que San Juana días atrás le había dado con un portón de su propiedad. Y curiosamente, ese mismo golpe, el auto que iba enfrente, lo traía. A partir de este punto, el carro se volvió muy misterioso para ellos. La marca del carro, el mismo color, la misma calcomanía del equipo de fútbol colocada en el mismo lugar y ahora el mismo golpe. Esto les parecía muy extraño, ya eran demasiadas coincidencias. El auto presentaba la placa trasera, pero como de costumbre, Guillermo no recordaba qué placas eran las que su carro traía, pero estaba convencido que también las placas eran las mismas. La lluvia comenzó a disminuir y entonces aprovecharon la oportunidad de rebasar aquel vehículo y ver quién eran las personas que lo manejaban. Y entonces, cuando se colocaron en el carril izquierdo y avanzaron hasta quedar al lado del conductor, lo siguiente que le sucedió fue algo que jamás en sus vidas olvidarán, pues se dieron cuenta que las personas que iban al frente de aquel carro eran ellos mismos. A los pocos instantes, el auto desapareció. Si eres una persona que ha jugado a la lotería mexicana, sabrás perfectamente las ilustraciones que vienen marcadas en cada imagen de la baraja. Como por ejemplo, podemos encontrar a la luna, el sol y a la estrella, denominadas como astros. También están las que representan a hombres y mujeres, como lo son la dama y el catrín. En esta baraja también hay ilustraciones de animales como la rana, la garza, el pájaro, el cotorro, y sin olvidar aquellas que son representadas con sátira y un poco oscuras, como lo es la calavera, la muerte y el diablo. Y este último es el que hace referencia a la historia que vas a escuchar a continuación. Quiero que le prestes mucha atención a la imagen del diablo antes de empezar a escuchar esta historia. Sara Guzmán, originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas, fue de visita a ver a unos familiares a González. Como tenía muchos meses que no iba a visitarlos,
aprovechó la oportunidad en su trabajo de agarrar 3 días para poder ir hasta aquel municipio. Sara era adicta a jugar lotería. Casi todos los días le invertía dinero y tiempo en casa de unas amistades. Con palabras de ella, nos ilustra que fueron más las veces que perdió que las que ganó, pero sin duda alguna, era su pasatiempo favorito. Así que cuando fue a visitar a aquellos familiares al pueblo de González, no dudó ni un momento de subir en su vehículo su kit de lotería. Su adicción llegaba a tal punto que hasta se había comprado una maleta especial en donde cargaba cartas, barajas y piedritas especiales que funcionaban perfectamente para colocarlas en las cartas. Su estancia en el pueblo de González fue de 3 días, y durante esos 3 días, junto con sus familiares y algunos vecinos, se ponían a jugar 2 veces al día, por la mañana y por la tarde hasta oscurecer. Se llegó el día en el que tenía que ponerse en marcha para Ciudad Mante y volver a su trabajo y a su vida normal, pero antes de marcharse, se puso a jugar la revancha con sus familiares, pues una noche antes había perdido mucho dinero. Si eres conocedor de la lotería, sabrás que dentro del juego hay una actividad extra en el que todos colocan una parte de su apuesta en un bote al que es conocido como el pocito. En esta parte del juego, los jugadores en cada ronda tienen que ir poniendo un porcentaje a este pocito, y la regla es quien gane dentro del centro de la carta es el que se lo lleva todo. Hay veces que esta actividad dura horas hasta que alguien gana dentro del centro. Sara y su familia jugaban y las horas empezaron a correr, llegando a oscurecer, y nadie se ganaba aquel pocito lleno de monedas. Sara, ya desesperada de querer ganarlo para poder irse a Ciudad Mante, empezó a pedirle al mismísimo diablo poder ganar e irse en paz. Sara afirma que ella no es una mujer satánica y jamás ha adorado a ninguna deidad diabólica, pero en esa ocasión sus ganas de querer ganar e irse pronto la hicieron perder el juicio. Finalmente se llegó a un acuerdo con su familia, jugarlo todo a carta llena. Sara miraba su reloj y notaba que este ya marcaba las 8:30. A ella jamás le ha gustado manejar de noche y menos ese día que le había pedido al diablo un favor. Se jugó la ronda final y como es de esperarse, Sara ganó el pocito, llevándose más de 1,000 pesos a su bolsa. En su rostro no había felicidad, pues ella sabía quién le había ayudado. Al final tuvo que regresarse a Ciudad Mante, no podía durar más días ahí, ya que al día siguiente iba a entrar muy de temprano a su trabajo. Así que se despidió de su familia y se puso en marcha. Ella recuerda que aquel año 2002 había pocos carros por aquel tramo de carretera. El miedo empezó a sentirlo cuando pasó por el puente de Majiscatzin, una vez que lo cruzó. Prosigue contando que ella se lamentaba por haber mencionado al diablo en aquella partida de lotería, pues unos kilómetros más adelante, con las luces altas del vehículo, pudo ver a una criatura con forma de hombre a orillas de la carretera. Este sujeto tenía la piel roja y sus pies era una pata de gallo y una de cabra. En su mano sostenía un tridente y detrás de él le salía una cola. Este video no es un top, solo estoy contando las historias que más se cuentan en esta carretera, pero si fuera un top, esta historia sin duda alguna se llevaría el primer lugar. No es por el hecho de lo ocurrido, no es por el hecho de que lo vemos constantemente, sino que es la misma historia que se repite una y otra vez. Te darás cuenta que en todas las carreteras de México hay un montón de cenotafios colocados en el lugar en donde falleció la persona, sin que ahí esté su cuerpo enterrado. En muchos países, estos monumentos o capillas funerarias son puestas en memoria a aquel que falleció en dicho lugar, pero según dicen las creencias, esto se hace porque el espíritu de aquella persona se queda estancado en este lugar, esperando el día en que Dios llame por él. Según expertos en el tema de lo espiritual, las veladoras son muy importantes, ya que funcionan de gran ayuda para que el alma nunca esté sin luz.
También se habla de gente que llegó a tener un accidente carretero y murió en cierto lugar. Su espíritu aparece tratando de llamar la atención a los que vayan pasando por la carretera, ya que según las creencias, estas almas quieren llegar a su destino para poder descansar en paz. Muchos son los reportes que cuenta la gente de que a orilla de la carretera se les apareció un espíritu y este les pedía un aventón, y lo único que sucedía es que la gente iba manejando y se descontrolaba. De todas estas anécdotas e historias populares, existe una en la que un trailero con pantalones le dio un aventón a una joven que todas las noches que él pasaba por esa carretera le hacía señas de que la llevara en su tráiler. El operador de esta unidad siempre se negaba, ya que él sabía perfectamente que esa joven estaba muerta. Una noche decidió detener su tráiler y le abrió la puerta. La joven subió con él y el trailero, a pesar de sentir mucho miedo, manejó durante 1 hora sin voltear a ver a la joven, y cuando avanzó esos kilómetros, llegando a un pueblito de San Luis Potosí, la mujer exclamó: es aquí, aquí están mis padres, te agradezco mucho. Después de bajar del tráiler, la joven desapareció. Desde ese entonces, esa joven nunca más volvió a aparecerse en aquella orilla de la carretera. Es por eso que hoy conocerás una de las historias más impactantes de todas, que tiene como lugar la carretera Tampico-Mante. Esta historia la conté hace algunos años en otro video y hace referencia a lo que acabas de escuchar. Me gustaría que hubiera mucha discreción a lo siguiente que escucharás, por respeto a toda la gente del pueblo de Villamanuel y a los familiares cercanos de estos jóvenes. Hace años hubo un accidente carretero muy fuerte en el que se impactó un autobús con un tráiler. Desafortunadamente no puedo contarte a detalle ni hablar de este accidente. Ya lo hice una vez y no quiero volver a tocar el tema por respeto a la familia de aquellos jóvenes. Lo único que diré es que de todas las capillas que se encuentran en la carretera de Tampico-Mante, la de estos jóvenes son de las más sonadas, ya que la gente que ha pasado por aquel lugar cuenta que más de 10 muchachos aparecen pidiendo un aventón y si no se los das, ellos se te atraviesan en el camino.